Eso es igual. Como decía Phil, la idea de esta presentación, casi te lo tengo que agradecer a la persona que me ha hecho la pregunta antes a José Manuel, que ha dado pie a ella un poco, ¿no? Digamos, el contenido de la presentación está en torno a dos temas. Por un lado, bueno, estamos hablando de la productividad de desarrollo. La productividad de desarrollo necesita tener algún elemento de contraposición, ¿no? Porque tú puedes apretar pues, con las tarifas anteriormente o con mejorando la productividad, pero se te puede ir por la calidad, ¿no? Puedes conseguir que se haga mucho software en poco tiempo, con poco coste, pero a costa de que lo pagues después, ¿no? En producción, ¿no? Por una mala calidad, ¿no? Entonces, el tema es que no hay, normalmente, también lo decía antes Rafa al principio, ¿no? Que la productividad no es algo muy establecido, pero las pruebas es el eslabón de la cadena, ¿no? Y como eslabón de la cadena, pues nos ocurre algo parecido, ¿no? No hay tradicionalmente modelos de estimación del trabajo que hay que hacer y se aplican una serie de porcentajes. Entonces, lo que vamos a intentar es eliminar esas ambigüedades y subjetividades respecto a pruebas y calidad y enlazarlo con temas de punto de función, ¿no? Bueno, entonces, decíamos en la primera presentación, para la parte de desarrollo, pues hemos conseguido evolucionar o dar unos primeros pasos, ¿no? Para dejar de ser artesanos, que se cobra por hora, por el esfuerzo realizado en hacer una actividad, ¿no? A acercarnos a ser una industria, ¿no? Vamos a dar esos primeros pasos, ¿no? Y el mecanismo son los puntos de función. Pero con la parte de pruebas y calidad, pues bueno, hemos dado un salto intentando pues, montar esos equipos de pruebas, hacer factorías de testing, pero aquí no tenemos nada, ¿no? En lo que apoyarnos y en lo que industrializar el proceso de pruebas, ¿no? ¿Y esto qué nos produce? Pues que al final, aquí hablamos de que el software es negocio de artesanos, pero la parte de pruebas, pues además de artesanos, pues tenemos también un poco de kamikazes, ¿no? Kamikazes en el sentido espartanos, ¿no? Que luchando con todo nuestro esfuerzo, intentando hacer lo mejor posible, pero sin saber muy bien hacia dónde ir, qué objetivo tenemos, ¿no? Y no tenemos eso porque nos falta aquí algo, nos faltan unas estimaciones que nos pueda decir hacia dónde tenemos que ir y cómo de cerca vamos a estamos al final, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que hacemos es esforzando muchos, el equipo de desarrollo, por supuesto, luego los de pruebas al final, ya casi sin tiempo, ¿no? Sin saber si lo que tenemos por delante, el tiempo que nos han dado para estabilizar un desarrollo, va a estar lleno de curvas, de laberintos, de sitios en los que nos vamos a quedar atascados y al final vamos a quedar en un agujero negro que nos vamos a dar un buen golpe, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos cubrir ese gap, ese huevo que hay ahí, ¿no? Para pasar o acercarnos a hacer una industria también, la actividad de pruebas, y no ser una artesanía o unos kamikazes, ¿no? Como decíamos, ¿no? Bueno, pues normalmente para poder hacer eso necesitamos contestar preguntas y responder a la dirección de IT cosas que necesita conocer cosas de calidad, de la evolución que está teniendo los proyectos, por supuesto de plazos, de esfuerzos, de riesgo, de los costes también, de la efectividad de los procesos y el impacto que van a tener las decisiones que se tomen a corto en el futuro, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que tradicionalmente la gente de pruebas tenemos mucha experiencia o habilidad en decir dónde estamos. Sabemos decir, pues he creado 200 casos de prueba, he cubierto el 30% de los requisitos, he detectado 70 defectos, 15 son críticos, como decía yo, de los colores, ¿no? Pues, de los tipos de frutas, pues sabemos segmentar perfectamente nuestro mundo, el que te conocemos, el del presente, ¿no? Y también hacia el pasado, ¿no? Entonces somos capaces, bueno, pues con todo eso, tener las cosas muy organizadas, muy estructuradas y tener, pues, responder a cualquiera de esos temas desde una perspectiva de gestión, pero siempre de dónde estamos. Eso lo hacemos bien, ¿vale? Ahora, que no nos pregunte nadie dónde vamos ni qué nos queda por hacer, ¿no? Porque ahí es donde fallamos, ¿no? Y esa parte es la importante que tienes que tener en cuenta a la hora de poder tomar decisiones, a la hora de que la dirección de IT
puedo tomar una decisión de esto suba a producción en una semana o en un mes. Tengo que retrasarme o invertir mucho más recursos aquí o suficiente para los que tengo, ¿no? Entonces todo eso, pues tradicionalmente no somos capaces de contestar, más que, bueno, sí, pues tenemos reportados 80 errores y 30 corregidos. ¿Cuánto nos queda por corregir? Pues el resto de los que están detectados, pero y de los que falta por detectar, hacia dónde vamos es el que no sabemos, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos produce? Pues un montón de preguntas a las que no somos capaces de contestar, del estilo de, bueno, pues un número de defectos, 600 bugs que hemos detectado en este proyecto, ¿son muchos? Son pocos. ¿Estamos cerca del final? O sea, ¿podemos subir a producción en una semana, en un mes? ¿O nos queda todavía mucho por delante, ¿no? Lo mismo con los casos de prueba. Pues un número de casos de prueba que hemos creado, nuestro equipo de prueba diseña, construye y ejecuta 1000 casos de prueba. ¿Son muchos o son pocos? Sabemos los que hay, pero no sabemos lo que nos falta, ¿no? No sabemos lo que queda, ¿no? Los tiempos. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar para planificar mis pruebas, ¿no? Normalmente esta pregunta siempre te preguntan, ¿qué porcentaje aplico? ¿Un 20%, un 30%, un 40%? Bueno, pues las respuestas no son claras. Vamos a ver qué tipo de respuestas hacemos, ¿no? Otra, por ejemplo, ¿no? Mis proveedores de prueba están cobrando justo por las pruebas. Hemos hablado antes de desarrollo, lo mismo, pues que en lugar de pagar por hora hombre, pues con las pruebas no ocurre algo parecido. Pagamos por hora hombre de prueba, por esfuerzo realizado de prueba, por tantos testing mandates que decimos, ¿no? O tantos casos de prueba diseñados o ejecutados. Pero no sabemos si son muchos o son pocos, si la productividad es buena o es muy mala, ¿no? Bueno, y así hay unas cuantas más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta generalizada a todo esto? Pues ambigüedades, ¿no? Como nos falta la visión hacia el futuro, pues antes podemos decir dónde estamos, y cuando nos hacen preguntas hacia el futuro, pues depende, quizás, a lo mejor, tal vez, bueno, cosas que no generan tranquilidad a la dirección, pero sobre todo que nos sirve para tomar decisiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el cuerpo? Pues, bueno, pues intentar borrar esta palabra de nuestro diccionario, que si os fijáis, lo usamos un montón de tiempo en nuestro día a día, ¿no? Necesitamos tener un criterio claro, aquí se ve, ¿no? ¿De esa norma para depende? ¿Sí o no? Microsoft o cualquier aplicación no te pregunta, no te alternativas, te dice, ¿esto es correcto o no es correcto? ¿Lo hago o no lo hago? La palabra depende no tiene ningún sentido, ¿no? Te genera esa inquietud, ¿no? Esa inseguridad, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos responder con precisión a las preguntas, ¿no? Pues básicamente porque todas estas preguntas están detrás de puertas a las que no podemos abrir. De hecho, muchas veces nos encontramos, vamos a departamentos de IT donde está el equipo de QA y está el director de IT con el responsable de pruebas, y cuando le contamos el tipo de cosas que hacemos, bueno, se gira y dice, ¿y por qué yo no tengo este tipo de cosas, ¿no? Dice, pues no la tienes porque te falta un mecanismo, porque no tienes la llave para abrir lo que hay aquí detrás. O sea, tu gente es muy experta en lo que está haciendo en prueba, pero te falta ese mecanismo para poder pasar detrás y hacer ese análisis, ¿no? Y ese mecanismo te lo da la llave, los puntos de función, ¿no? Una llave como la que tenéis todos, ¿no? En vuestro al entrar, ¿no? Y esa es la que te permite hacer ese paso, ¿no? Es el enlace entre las entidades de pruebas que, bueno, pues parece que están al final de la cadena y forman parte de otro mundo, ¿no? De la parte que ha avanzado un poco más con el tema de la industrialización, que es la parte de desarrollo con las factorías, con los puntos de función, ¿no? Entonces vamos a coger esa misma llave que están utilizando para, a partir de ahí, empezar a abrir puertas, ¿no? ¿Y cómo usamos esa llave? Bueno, pues la usamos primero subiéndonos al carro, ¿no? Haciendo su uso, ¿no? Bueno, normalmente lo que hacemos es, lo que se hace con la evaluación de puntos de función, el sistema del tamaño. Estos son analizar la funcionalidad, identificar estos son 200 puntos de función, y a partir de eso, con las productividades de referencia, productividades económicas, productividades operativas, pues estimas al inicio del proyecto cuál es el esfuerzo, cuántas horas hombre y cuánto coste debería tener ese proyecto de puntos de función, esos 500 puntos de función de ese proyecto que estás haciendo, ¿no? Pues con pruebas vamos a hacer lo mismo, vamos a enlazarlos aquí, vamos a utilizar los puntos de función y vamos a determinar de ese volumen de puntos de función cuántos son los que tenemos que probar.
y no siempre son los mismos. En algunos casos son más y en algunos casos son menos, porque tengan regresiones, porque haya cosas que hay que desarrollar, pero que forman parte del core y no hay que probar. Una parte más técnica que no hay que probar, ¿no? Entonces, primero determinamos cuántos puntos de función tenemos que probar realmente y hacemos nuestras estimaciones de volumen de pruebas y errores, que eso es lo que te permite poder contestar todo ese tipo de cosas, ¿no? Y a partir de allí calcular los efectos y costes de pruebas, ¿no? Y para hacer esa estimación pues hay dos modos, ¿no? Hay un modo lineal en el que tenemos unos ratios que aplicamos transition points y lo que te permite hacer estimaciones lineales. Pues 100 puntos de función siempre son, si son 4 casos de prueba por punto de función, pues son 400 casos de prueba. Y otros casos son otros puntos de función y siempre son 400 casos de prueba, ¿vale? Es una estimación lineal clásica, ¿no? O bien un modelo un poco más elaborado, más avanzado, que son el test por análisis, lo que te permite hacer estimaciones paramétricas, tener en cuenta otra serie de cosas. Y 100 puntos de función, a veces son 400, a veces son 300, teniendo en cuenta esos otros factores que matizan el riesgo, la importancia para el negocio, la presión del tiempo, una serie de factores más, ¿no? Entonces, luego a partir de eso, metemos unos valores correctores por mercado, por tipología. También hacías una pregunta en la presentación de José Manuel sobre el tipo de proyectos y por la segmentación de proyectos. Pues lo mismo, metemos esos ratios y lo que hacemos es estimar cuántos casos de prueba para ese punto de función tenemos que construir, cuántos bugs, cuántos defectos en el proceso de construcción tenemos que detectar y cuántas incidencias en producción es lo razonable que una vez que lo hemos detectado y corregido estas de aquí, es razonable que aún así quedasen en producción, ¿no? Tenemos una estimación y ahora con unos valores de referencia de esfuerzos somos capaces de decir cuántas horas necesitamos para diseñar esos 500 casos de prueba. No es un porcentaje de 30%, 20%, no, es que hay que diseñar 500 casos de prueba. Y como mi equipo tarda 30 minutos en crear un caso de prueba, pues reglas sencillas, multiplicación sencillas, tienes el número de diseños, y parecido con la ejecución y con la corrección de los bugs, de los defectos. De hecho, estos son uno de los elementos que tiene que ver con pruebas, pero que más ayuda al proceso de desarrollo y que normalmente no se hacen, ¿no? Los equipos, las planificaciones de desarrollo se hacen pensando, bueno, pues sí, hay que corregir algo fallará, pero como no sabe cuánto va a fallar, pues se pone una semana, 4 días, 15 días para arreglar. Pero bueno, si aquí son 1000 errores y tardamos 4 horas en arreglar cada error, tenemos 4000 horas, hombre, para corregir esos errores. Y no vale una semana. O si tienes una semana, tengo que meter un equipo así de grande para poder hacerlo en ese mismo tiempo, ¿no? Bueno, eso es una aportación bastante interesante que sale de pruebas, pero que enlaza con las planificaciones de desarrollo también, ¿no? Con las estimaciones, ¿no? A continuación, lo que viene son ejemplos de cómo hacemos ese enlace, ¿no? Esto es un ejemplo de un proyecto un proyecto real en el que se ha hecho una evaluación de puntos de función, se han identificado, es una selección de la plantilla, hacemos una selección se identifican cada una de las funcionalidades que hay que implementar, pero que también hay que probar, por supuesto. Entonces, de hecho, luego veremos una utilidad interesante con eso, y están aquí tipificadas y tienen sus pesos de puntos de función. Entonces, en este caso es un ejemplo de una estimación lineal, donde a 7 puntos de función o a 3 puntos de función le corresponde simplemente eso. Bueno, y número de efectos por una tasa de fallo asociada a los casos de prueba, ¿no? Y aquí tenemos separados las pruebas digamos, la actividad de pruebas de negocio, de desarrollo, proceso de desarrollo, que incluye pruebas unitarias, integración y pruebas de sistema, y aquí las pruebas de aceptación, las de negocio, ¿no? Separando cuántos casos de prueba habría que crear y cuánto el equipo de negocio se tiene que preparar, porque tiene que crear este volumen de casos de prueba y tiene que encontrar estos errores, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos el detalle de la funcionalidad, donde debe distribuirse, antes de que nadie haga ningún plan de pruebas, desde el inicio, antes de que se ponga la lista de pruebas, a diseñar los requisitos, el funcional. No, antes de eso, simplemente como resultado de la evaluación de punto de función, podemos enlazarnos con eso y obtener estos valores, ¿no? Además, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve, por otro lado, para estructurar nuestros requisitos de prueba. Porque